se recomienda iniciar la diálisis. Ah. Ahora bien, si está sintomático, sin importar el valor de urea, dializarlo también. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Por lo general, en los casos, por lo general, esto no siempre es así, las insuficiencias renales agudas, cuando está oligúrico, lo dializamos, primero porque mejora la morbimortalidad del paciente con la diálisis precoz, pero por ahí, porque como la mayoría son oligúricas, hay el riesgo más rápido, digamos, de hiperpotasemia que de síndrome urémico. Eso va a estar más rápido. O de acidosis metabólica que no responda al síndrome urémico. Entonces lo dializamos más bien por eso. Buenísimo, gracias. Y déjenme ver acá, que no lo puedo agrandar. Usted, sí. Como que no se me estaría agrandando esto. Ahí está. Bueno, en sodio y potasio, chicos, simple. Yo les resumí porque alguien me dijo que querían un repaso de sodio y potasio. Simple. Ustedes ya a esta altura tienen que saber causas y tratamiento, ¿no? No nos vamos a detener en la fisiopatología porque ahí tendremos que usar una clase. Bueno, de última, si a ustedes les quedan dudas, la hacemos, pero yo le quería hacer algo medio rapidito y práctico, sobre todo, para la práctica nuestra, para el trabajo. Bueno, empezando por hiper. La hipernatremia, las causas son estas, las más frecuentes: ingesta insuficiente de agua, diabetes insípida, la diuresis osmótica. Esto lo vemos mucho en la terapia. Los pacientes, sobre todo los traumatismos craneoencefálicos, que le ponen manitol y demás. En los pacientes con vómitos de mucho tiempo de evolución, con aspiración vasogástrica de muchos días, con diarrea, con fiebre, o bien cuando hay un aumento de la administración de sodio, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en los casos de alimentación enteral, esto se ve también en la terapia. Cuando hay un error en los líquidos de diálisis, esto ya no se ve más, pero antes, hace muchos años, podía pasar. Ahora las máquinas son tan seguras que hay una computadorita chiquita, tiene un montón de computadoras adentro, ¿no? Pero que controla lo que es conductividad. La conductividad, si bien la podemos programar nosotros, no puede pasar determinado límite, ¿no? Entonces, ya con las máquinas nuevas esto no pasa. O bueno, o la colocación de soluciones hipertónicas. Los síntomas son bastante parecidos entre la hiper y la hiponatremia, por eso nosotros necesitamos el laboratorio para hacer el diagnóstico. Los síntomas van en aumento, digamos, el paciente primero empieza con confusión, con irritabilidad, después aparecen las náuseas y los vómitos, más tardíamente las convulsiones, y puede llegar hasta la parálisis respiratoria y la muerte. Ustedes saben que estos también son cuadros serios. Ahora bien, en los abuelitos a veces no es tan florida la clínica y solamente, creo que en los chicos igual, solamente demuestran depresión del sensorio. Entonces nosotros por ahí no sabemos lo que tiene el abuelo, o peor aún, si están en algunos lugares donde no están muy controlados, bueno, el abuelito está dormido, duerme más que lo normal y no nos damos cuenta. Es frecuente y es una complicación seria la hemorragia intracraneal. Comúnmente vamos a encontrar en la TAC trombosis de los senos venosos. Y bueno, recuerden que sobre todo en los ancianos, que es los pacientes que les competen a nosotros, pero bueno, también en los niños, tiene una alta morbimortalidad, ¿no? Los abuelitos se mueren de hipernatremia. Por eso hay que estarles alerta si están más dormiditos de lo normal. ¿Cómo la vamos a tratar? Ustedes saben que estas son medio urgencias, son pacientes que por lo general en el hospital nuestro lo pasamos a cuidado intensivo o mínimamente a cuidados intermedios. Tenemos que corregir la causa si se puede, por ejemplo en el caso que se estén aportando sodio,
Estos son pacientes que tienen un déficit de volumen, entonces también tenemos que corregir el déficit de volumen, por supuesto con suero glucosado, porque si le daríamos fisiológico le estaríamos agregando más sodio. Recuerda, ahora lo vamos a ver, pero hay fórmulas para estimar el volumen de agua que tenemos que aportarle a nuestro paciente con el cálculo del déficit de agua. Lo ideal es que se corrija esto a la misma velocidad que se instauró la hipernatremia, que muchas veces no es fácil saber en qué velocidad se instauró, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería corregir, digamos, calcular el déficit y corregir la mitad de ese valor lentamente durante las primeras 24 horas. Luego volver a realizar el cálculo y de acuerdo al valor de sodio, o sea, si ha sido una hipernatremia severa o leve, bueno, volver a corregir de mitades. Entonces, vamos a calcular el déficit, si el déficit, qué sé yo, nos da 3 litros, le vamos a colocar 1,5 litros a pasar en 24 horas. Una vez que se cumplió las 24 horas, ya pasó ese 1,5 litros, vamos a volver a hacer el cálculo y de acuerdo al valor de sodio con el que partamos y el que tenemos en ese momento, vemos si se corrige nuevamente la mitad o si ya lo podemos ir corrigiendo lentamente la totalidad. Recuerden que si lo corregimos rápidamente, tenemos el riesgo de edema cerebral con convulsiones y coma. Estas son las fórmulas que les contaba. Lo importante es saber el déficit de agua, ¿no? ¿Qué agua necesita nuestro paciente que le tenemos que aportar? Es el sodio sérico menos el sodio normal por 0,6 por kilo. Esa es una formulita, por ahí son difíciles de acordárselas, sobre todo en clínica, cuando uno hace clínica médica que tiene un montón de fórmulas, pero bueno, hoy en día ya vienen las calculadoras, ¿no? En los celulares. Entonces, acá les puse un ejemplo, como sería, este es un abuelo clásico, bueno, no es tan viejo el paciente, pero bueno, clásico, 2 días en el piso, lo encuentra la familia, tiene un sodio sérico de 256, entonces, el déficit de agua lo vamos a calcular. Sodio sérico, 156, menos 140, que sería el sodio normal, por 0,6, por el peso del paciente, que eran 70 kilos, sobre, otra vez, el valor de sodio normal. Eso nos da 4,8 litros, donde tendríamos que corregir, como les dije, la mitad. Bueno, estas son otras fórmulas de agua corporal total y de sodio plasmático real. Esto, como les decía yo, es muy difícil tener todas las fórmulas en la cabeza, son millones de fórmulas. Pero bueno, ya vienen las calculadoritas que los pueden ayudar con eso. Entonces, básicamente, la corrección de la hipernatremia es agua. Es agua. Y tratar de resolver lo que le causó. Esto es simple, fácil y práctico. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí. Cualquier cosa, me paran y volvemos atrás. No sé, entonces, ¿qué solución se le coloca? ¿Sería glucosada? Glucosado. Sí, el glucosado, no el glucosado hipertónico. La solución glucosada. Que un suerito, un sachet de suero igual que el sodio, pero sin sodio, con glucosa. Bueno, la hiponatremia es un poquito más compleja en cuanto a la clasificación. La hiponatremia la podemos clasificar con el líquido extracelular disminuido, aumentado o normal. Y de acuerdo a cómo esté el líquido extracelular, vamos a tener las distintas etiologías. Dentro de la clasificación del líquido extracelular disminuido, o sea, estamos perdiendo el sodio. ¿Y por dónde lo podemos perder el sodio? ¿Por el riñón o por otro lado que no sean los riñones? Entonces, por las pérdidas renales, el uso de diuréticos, la nefropatía perdedora de sal,
la fase poliúrica de la ira, el problema cuando una insuficiencia renal aguda o ligúrica empieza a mejorar, tiene una fase poliúrica que ahí descontrola, digamos, todos los electrolitos. Bueno, el síndrome de Bartter es como si le daríamos furosemida a nuestros pacientes, o el hipoaldosteronismo. Y si ya las pérdidas no son renales, bueno, estas son las causas más comunes, que son más raras, ¿no? Vómitos, diarrea, quemadura o pancreatitis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el sodio urinario y ver si lo está perdiendo por ahí o no. Ahora, con el líquido extracelular aumentado, ustedes ya saben todo lo que aumenta el líquido. Insuficiencia renal, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cirrosis. Y con el líquido extracelular normal, bueno, estos son por ahí casos más raros en la práctica ambulatoria, pero no tan raros en, por ejemplo, la terapia. Todos los traumatismos cerebrales terminan con una hiponatremia central, sería, bueno, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, algunos cánceres como el de células pequeñas de pulmón, bueno, todo lo central, ¿no? Meningitis, encefalitis y demás, algunos fármacos también. El uso de líquidos hipotónicos. ¿Vieron cuando les hacen los lavados a la cavidad, o por ejemplo, los lavados vesicales en los pacientes con hematuria, o los lavados de la cavidad uterina, en los casos de Legrado? Bueno, ahí se usa el líquido hipotónico, hay gran reabsorción del líquido y que se está usando para el lavado, y bueno, aparece la hiponatremia. También la podemos clasificar de acuerdo a la gravedad. En leve, moderada y severa o grave. Bueno, leve, cuando el sodio sérico está entre 130 y 135, moderada 125 y 129 sería, y grave menos de 125 miligramos por litro. Tenemos que partir de cuánto, por supuesto, sodio tenemos en nuestro paciente. También la podríamos definir de acuerdo al tiempo de desarrollo, como en aguda y crónica, o sea, menos de 48 horas o más de 48 horas. El tema es que acá tiene que estar documentada, o sea, tenemos que saber que 48 horas antes, el paciente tenía sodio normal. Entonces, es muy difícil que la podamos clasificar en cuanto al tiempo. Entonces, bueno, las consideramos por lo general crónicas, ¿no? A menos que la evidencia que tengamos todo para ver que es aguda. Si no, la vamos a pensar como si fuera crónica. Bueno, ustedes van a ver que la clínica inicial es más o menos lo mismo. De ambas, esta puede iniciar con cefaleas, náuseas y vómitos, después viene la confusión, el letargo, debilidad, convulsión, y bueno, este se puede complicar con bradicardia, hipoventilación, paro y la decorticación, que la decorticación es la hiponatremia, no es la hiper, pero también es grave. Bueno, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? Recuerden que podemos tener severas, que va a tener otro tratamiento, ¿no? Pero bueno, en el caso de las que son leves, por lo general son asintomáticas. O pacientes ancianitos que hace mucho tiempo que están hiponatrémicos y por lo general no tienen ningún tipo de síntomas. Estos son también pacientes que hay que controlarlos en cuidados críticos. Acá la infusión de sodio la vamos a hacer con bomba, por las dudas, monitoreando por laboratorio la anetremia cada 2 horas más o menos, hasta que el paciente esté estable. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el cloruro hipertónico? Hasta tratar de subirlo más o menos 20 miliequivalentes en las primeras 48 horas. Ustedes fíjense que también, por más que no sea una hiponatremia tan grave, si está asintomático, la corrección tiene que ser leve, ¿no? Entonces no nos vamos a enloquecer, vamos a tratar, la meta es aumentarle en 20 miliequivalentes en las primeras 48 horas, bien digo, del tratamiento.
Ahora bien, si el paciente está asintomático, esto es lo que le decía a los abuelitos, vamos a sacarle líquido, vamos a evitar que tomen líquido, la enfermedad base si la tiene, y le podemos agregar diuréticos para que elimine agua libre y de esa manera podamos normalizar el valor de sodio. Entonces, la hiponatremia aguda sintomática, ¿no? Acá es la que, como decíamos, ¿se acuerdan? Es menos de 48 horas de evolución. Acá el tratamiento, digamos, puede ser rápido porque como es cortita de instauración, el riesgo de desmielinización no sería tan serio, pero tenemos más riesgo de edema de cerebro. Entonces acá sí la podemos corregir rápido, pero bueno, recuerden que tenemos que estar seguros, que sea aguda y que sea, bueno, que esté sintomático, por supuesto. Entonces, vamos a tratar de aumentar en 2 puntos, en 2 milimoles el sodio cada hora hasta que el paciente esté asintomático, ¿no? Entonces le vamos a poner más o menos 2 o 3 mililitros por kilo por hora, más o menos, es lo estándar, después cambiará el TEP al paciente. También podemos evaluar colocarle furosemida como para ayudar un poquitito a la eliminación de sodio. Ahora bien, si hay síntomas neurológicos graves, como las convulsiones, o el paciente ya está obnubilado con alteración del sensorio, podemos aumentar, o sea, duplicar la velocidad de perfusión. Antes perfundíamos a 2 a 3 mililitros por kilo y ahora lo podemos aumentar a 4 a 6 mililitros por kilo, pero por supuesto controlando estrictamente el sodio y los demás electrolitos. Esta es la aguda sintomática. En la crónica sintomática, me faltó la R, bueno, ya saben, más de 48 horas, o bien no sabemos cuánto hace que nuestro paciente está hiponatrémico, la corrección tiene que ser lenta, por las dudas, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos aumentar un 10% del déficit o 10.000 equivalentes solamente? O sea, tiene 120, bueno, llevémoslo a 130, y tranquilos, sin tanto apuro. Acá, si es crónica, la corrección inicial no debe, o sea, sería la mitad, recuerden. Aguda sintomática, 2 a 3. Grave, 4 a 6, duplicamos. Crónica, la mitad de esto. Perdonen, acá. 1 a 1.5 mil equivalentes por litro por hora. Es una mnemotecnia para acordarse de eso, ¿no? Lo ideal sería que no aumente este sodio más de 15 mil equivalentes por día. Así que esto hay que hacerlo lentamente, sin asustarse, sabiendo que por más que aumente poco, si va en aumento vamos bien, y sin apurarnos en la velocidad de infusión. Una vez que llegamos a una concentración sérica normal o cercana a la normalidad o al límite inferior, digamos, a la normalidad, deberíamos suspender el sodio y solamente indicar restricción hídrica o bien diuréticos. Profe, ¿y cada cuánto se le hace sodio sérico para ver cómo va? Y por lo general cada 2 o 3 horas, de acuerdo a la gravedad. Una vez que el sodio va aumentando y ya salimos de los valores peligrosos, bueno, lo podemos ir haciendo, qué sé yo, 4 o 5 horas, ¿sí? A medida que vaya aumentando. Pero al principio deberíamos controlarlo cada 2 o 3 horas, no más de eso. ¿Se entendió? Sí. La hiponatremia, acá lo que ustedes tienen que saber es que tienen que poner en la cabeza. ¿Es aguda o crónica? Si es aguda, con poquito tiempo de instauración podemos, digamos, corregirlo más rápidamente, y si no es aguda o tenemos dudas, tenemos que hacerlo lentamente. Eso es lo más importante que tienen que saber. Bueno,
Pasando la hiperpotasemia, seguro que con sodio estamos bien. Sí, verdad. Eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, la hiperpotasemia, hay un montón de causas de aumento del potasio en sangre, el aumento del aporte, la disminución de la excreción, el paso al líquido extracelular y la pseudo-hiperpotasemia, que eso ya no sería un problema para el paciente. Entonces, aumento del aporte en los suplementos de potasio. Hay gente que toma suplementos de potasio. Yo la verdad que no entiendo por qué. Entonces, se les acalambran las piernas, caminan un poco y les duelen, y qué sé yo, dicen, me está faltando potasio, entonces voy a una farmacia, me compro potasio, se lo venden, y por ahí el paciente es un renal crónico por nefropatía diabética. Encima toma potasio y bueno, la hiperpotasemia la tienen. Hay sustitutos de la sal que tienen alta concentración de potasio, entonces ustedes le tienen que decir a los pacientes cuando le sacan el sodio que lean bien, que no sean sales de potasio, lo que están comprando. Bueno, y ustedes hagan las transfusiones que suelen aumentar el potasio. Bueno, cuando disminuye la excreción, el potasio, por ejemplo, la insuficiencia renal, eso es clásico, la acidosis tubular, la tipo 4 nos va a dar hiperpotasemia. Bueno, el uso de heparina, recuerden que, no me acuerdo si con ustedes, con el otro grupo hablamos que los pacientes que están internados, si tienen, que se están internados por insuficiencia cardíaca, hacen un fallo renal y encima le ponemos heparina y bueno, vamos a tener hiperpotasemia seguro. El uso de ahorradores de potasio, todo esto nos inhiben la eliminación de potasio, la extracción renal de potasio. Bueno, cuando hay paso del potasio al extracelular, el caso típico es la acidosis, pero también cuando hay lisis tumoral en los grandes traumatizados, en los grandes quemados, el síndrome de lisis tumoral, la rabdomiólisis, bueno, todas estas son las causas. Y la pseudohiperpotasemia es cuando el error, digamos, está en la muestra de sangre, no en el paciente. Cuando está hemolizada, cuando hay una leucocitosis severa o trombocitosis, por ejemplo, las leucemias. Cuando cuesta mucho sacar la sangre y ustedes ven que hace mucha fuerza con el émbolo, ahí está rompiendo los glóbulos rojos, o bueno, o cuando se usa torniquete, o cuando la muestra queda mucho tiempo y no es procesada rápidamente. En ese caso hay que repetir. Bueno, y de la hiperpotasemia, si bien es florida, digamos, la clínica neuromuscular, lo importante acá es lo cardíaco, ¿no? Ustedes saben que nos podemos morir por hiperpotasemia. Entonces, las neuromusculares, los más frecuentes son las parestesias y la debilidad muscular, que va avanzando hasta una parálisis flácida. Pero lo cardíaco es lo serio. Entonces, de acuerdo a la concentración de potasio en sangre, vamos a tener primero las ondas T picudas, después se va a ir prolongando el PR, esto ya lo deben haber visto, luego vamos a perder la onda P y después va a desaparecer el QRS. Recuerden que esto, si bien los cambios al electrocardiograma son de acuerdo a la concentración sérica, las arritmias pueden aparecer en cualquier momento. No necesariamente tenemos que estar por arriba de 8. Entonces, sobre todo son arritmias ventriculares, que puede ser la taquicardia o la FB, y llevan al paro cardíaco al paciente. Entonces, el tratamiento tiene básicamente 3 pasos. Uno es antagonizar los efectos del potasio sobre las células. Ahí vamos a usar el gluconato cálcico. Ustedes saben que el único efecto que tiene es aumentar el umbral de excitabilidad de membrana, pero no cambiamos nada con esto. O sea, protegemos la membrana de la célula. Entonces, esto hay que darlo rápidamente. La dosis es de 10, a 30 mililitros a pasar en 1 o 2 minutos. El otro tratamiento, sobre todo en la urgencia, es la redistribución. Entonces,
volvemos a tener el potasio, a mandar el potasio, digamos, al interior de la célula. Eso tampoco es solución, porque el potasio está. Lo que pasa es que lo corrimos. Acá se pueden usar un montón de cuestiones, podemos darle bicarbonato a nuestro paciente, sobre todo si está acidótico. Podemos hacer el dúo insulina y glucosa, serían entre 5 y 10 unidades de insulina con una ampolla de glucosa al 50, las nebulizaciones con salbutamol, eso también es momentáneo, digamos, para salir de la urgencia, y el tratamiento definitivo y, por supuesto, el ideal sería eliminar el potasio. Y lo vamos a eliminar de acuerdo a qué paciente tengamos. Si el paciente orina, podemos ponerle furosemida, con lo que vamos a aumentar la eliminación de potasio renal. Podemos darle resinas de intercambio catiónico. Las resinas tardan un tiempo en hacer efecto. Entonces, por ejemplo, no sería para una hiperpotasemia severa, sino que sería, por ejemplo, para un tratamiento crónico, un renal crónico que no maneja bien potasio. Entonces le damos resinas, Ricalcio, el nombre comercial, para que mantenga el potasio bajo. En el agudo nos podemos ayudar con enemas evacuantes. Bueno, esto es una confusión común. Hacer un enema evacuante al paciente no nos va a cambiar el potasio. Nosotros, para que eso sea efectivo y el paciente empiece a perder potasio por intestino, necesitamos hacerle una diarrea. Entonces, nos pasa. Bueno, vamos a hacerle las medidas. No, yo le hice un enema. ¿Y cuándo le hiciste el enema? A las 8 de la mañana. El paciente evacuó intestino, no, eso no sirve. Tienen que ser enemas evacuantes seguidos hasta que el paciente esté con una verdadera diarrea y ahí sí va a poder eliminar potasio. Si no, no. Bueno, y ante el caso que no responda, el tratamiento dialítico. La diálisis es rápida, la concentración de potasio en el líquido de diálisis es bajita, de 2.5, y no necesitamos mucho tiempo de tratamiento efectivo. O sea, dializando a nuestro paciente 20 minutos o 40 minutos ya hacemos un barrido de potasio interesante. Pero siempre hay que buscar la causa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos 4 horas de diálisis para normalizar el potasio. El potasio se normaliza rápidamente, se elimina rápidamente por diálisis. Bueno, ¿esto se entendió? La hipopotasemia, chicos, en los pacientes internados de todos los días. De todos los días, ya sea por la medicación, ya sea por la heparina, y bueno, por la frecuencia de insuficiencias renales, ¿no?, que hay en la población en general. Entonces muchos de los pacientes que están internados por X motivo tienen insuficiencia renal. Esto es muy común. Si tiene una hiperpotasemia leve, ya de inicio lo empezamos a tratar con, si es renal crónico sobre todo, con resinas de intercambio catiónico. Podemos suspender momentáneamente el enalapril hasta normalizarlo, bueno, y después volver a dárselo. Enema evacuante, y también incluso se le puede combinar enemas con medicación por boca, por ejemplo, no me sale. ¿Cómo se llama? Lactulón, ahí está. Por ejemplo, lactulón. Bueno, la hipopotasemia por lo general es pérdida o desplazamiento. Entonces, lo mismo que la otra vez. Las pérdidas pueden ser renales o pueden ser extrarrenales. Y acá va a ser todo al revés que lo anterior. O sea, el uso de diuréticos, recuerdan la furo, abre los canales de potasio, eliminamos potasio por esa vía. La acidosis tubular renal, vómitos, aspiración nasogástrica, bueno, la hipomagnesemia, recuerden que la hipomagnesemia sostiene y perpetúa la hipopotasemia, entonces tenemos que usar los dos, el Barter. Bueno, estas son patologías más raras. Las extrarrenales son por diarreas, diarrea acuosa, fístula intestinal, los grandes quemados también, y el desplazamiento al intracelular, el caso clásico es la alcalosis metabólica, el uso de insulina. Bueno, la parálisis hipopotasémica hay dos, hay una hipo y una hiper familiar, pacientes medicados crónicamente con salbutamol, bueno, la intoxicación digitálica, eso también es frecuente.
si bien las manifestaciones neuromusculares van a ser parecidas, recuerda astenia, debilidad, las parestesias, los calambres y la parálisis, lo que cambia en las manifestaciones cardíacas es lo que vamos a encontrar en el electro, ¿no? Primero vamos a tener el aplanamiento del... puede ser el aplanamiento o la inversión directamente de la T, y luego aparecen las ondas U. Bueno, esto produce extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares, y si es una hipopotasemia grave, la taquicardia y la fibrilación ventricular. Recuerden que esto es corazón, el potasio es corazón, el problema. Sodio es más cerebro que otra cosa. Bueno, siempre ustedes saben que lo primero que hay que tratar es la causa. Nosotros teníamos un paciente que hacía hipopotasemias, un renal crónico en diálisis con alteraciones psiquiátricas, y que vivía con el hermano, y el hermano pobre tenía que trabajar todo el día. El hermano era peluquero para mantener, digamos, a él y al hermano. Y este chico no quería que su hermano trabaje, quería que su hermano esté con él en la casa, y bueno, no era posible. Entonces lo que empezó a hacer era, de golpe y porrazo, empezó con hipopotasemias e hipoglucemias. Muchas de las hipoglucemias eran fingidas, porque nos contaba el hermano que él le gusta mucho la Coca-Cola, entonces era renal crónico en diálisis, entonces nosotros habíamos suspendido la Coca-Cola porque tiene mucho fósforo. Pero entonces él decía que lo encontraba desmayado, y siempre desmayado, bueno, con las características que tiene el desmayo fingido, ¿no? Nunca se golpeaba, siempre estaba en un lugar cómodo, qué sé yo. Solamente escuchando que abría la coca, que escuchaba el ruido del gas, él ya empezaba a despertarse. Pero bueno, nosotros no entendíamos por qué la hipopotasemia. Y resulta que se ponía insulina. Él se ponía insulina, y se ponía insulina en la línea del elástico del slip. Entonces nosotros lo revisábamos a ver si tenían funciones, y bueno, igual usted vieron que era mosquito, es difícil de ver, pero bueno, se ponía insulina ahí, entonces siempre estaba con hipopotasemia. Bueno, entonces, primero la causa, le sacamos los diuréticos si tiene diurético, le bajamos la insulina si tiene insulina, bueno, si se puede, y después le vamos a dar cloruro o gluconato de potasio, el cloruro oral, de acuerdo a la severidad, por supuesto, el gluconato intravenoso. Siempre recuerden que hace flebitis, el gluconato de potasio, entonces tenemos que usar venas de gran calibre. Pero por supuesto que si vamos a hacer aporte de potasio, los controles tienen que ser muy frecuentes, porque corremos el riesgo de la hiperpotasemia. Por lo general, cuando hay hipopotasemia puede haber hipocalcemia. Tenemos que corregirla también, porque si no aumenta el riesgo de arritmias, sobre todo de lesiones ventriculares. Y también suele coexistir con hipomagnesemia. Entonces tenemos que corregir también el magnesio, porque si no, la corrección de la hipopotasemia a veces no funciona hasta que no corregimos el magnesio. Entonces, por lo general, cuando empezamos a dar aporte de potasio, también empezamos a dar aporte de magnesio a nuestros pacientes, bueno, y por supuesto, controlando el calcio sérico conjuntamente. O sea, lo vamos a controlar cada hora y media o dos, y vamos a controlar potasio, calcio y magnesio. ¿Se entendió? Y si no me equivoco, esta es la última. Sí, señor. Bueno, chicos, hoy fue un tanto intenso. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Más o menos bien? Sí. Bueno, yo se lo hice muy cortito, muy práctico, porque si vamos a entrar en la fisiopatología de cada una de las cuestiones, creo que eso da para mucho. Se supone que ya a esta altura de la carrera ustedes ya lo tienen aprendido, ¿no? Entonces, bueno, debería ser así. Cualquier duda,
me preguntan, recuerden chicos que yo no sé si se lo pusieron en el entorno, pero recuerden que este viernes no vamos a tener clase. No sé si ya lo puso Walter, creo que se llama. Yo ya le avisé bastante. Así que vamos a tener el lunes que viene, y ahí el lunes que viene vamos a ver enfermedad renal crónica. No creo que tengamos tiempo de ver alguna otra cosa. El viernes vamos a ver algunos casos clínicos y después nos quedaría glomerulopatías. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bueno, si no tienen ninguna duda, les tomo la asistencia y ya los dejo en paz. A ver, chicos, empezamos. 16, ¿no? Empezamos por la 16. Paola. Presente. Yo no lo veo entre la camarita esta que tengo enfrente. Vale. No sé qué pasa.